Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Estamos aquí para dar inicio a la segunda clase de los teóricos de la materia ética de la carrera de filosofía en la Universidad Nacional de Mar del Plata. En este caso, lo que haremos es continuar aquello que comenzáramos en el video anterior, video que tiene dos partes de 1 hora en cada caso, y que no es más que el desarrollo de la propuesta de introducción a la materia, la propuesta bibliográfica que hemos hecho en la cátedra, tomando como base el libro de Ricardo Maleandi, Ética, Principios y Problemas. En esas primeras clases ya hemos visto qué era la ética, cómo podía entendérsela en tanto que tematización del ethos. Vimos algunas definiciones del ethos, este concepto tan importante para poder desempeñarnos correctamente en el resto de la cursada, pero también vimos algunos ejemplos concretos que pueden servir como ilustraciones que puedan mostrar o hacer más comprensible algunos elementos que a veces son demasiado abstractos. Hablamos también del sentido de la tematización, de los procedimientos para convertir un asunto en tema de estudio. Hicimos especial hincapié en el concepto de reconstrucción normativa y también abordamos el desarrollo de las dicotomías del ethos. Esto es, de las tres grandes puertas de entrada que desarrolla Maleandi para poder manejarnos con mayor soltura en un ámbito, en un edificio repleto de cosas como es el edificio del ethos. De este modo pudimos hablar de la dicotomía deontoaxiológica, de la dicotomía axiológica y también de la dicotomía ontodeóntica. Aclaramos por último que esas no eran todas las dicotomías que en las que se podía pensar, pero que en cualquier caso eran las más importantes a juicio del autor del libro que estamos analizando. Lo que nos toca en esta segunda clase es hablar en primera instancia de los niveles de reflexión ética. Esto implica que nosotros podemos pensar el fenómeno moral desde distintos niveles. Bien, pero antes de ver cuáles son esos niveles de reflexión ética, hay que pensar en el concepto mismo de reflexión. ¿Y por qué? Porque a partir de su uso coloquial, cotidiano, de su uso repetido, la palabra reflexión es comprendida por la mayoría de nosotros como un sinónimo de pensamiento. Cuando alguien reflexiona, está pensando en alguna cuestión. Pero claro, si prestaron atención a algunas cosas que hemos dicho en los trabajos prácticos, en particular cuando hablamos de Aranguren y el abordaje de el ethos a través de la dimensión etimológica, habrán podido advertir que Aranguren decía que las etimologías pueden devolvernos la fuerza primigenia, al menos en el ámbito de la filosofía, de algunos conceptos que a través del tiempo fueron licuándose en su aspecto semántico. Entonces, si pensamos en la palabra reflexión, veremos que encierra una etimología que nos lleva a pensar en un reflejo. Reflexión tiene que ver con reflejo. Y ciertamente es ese sentido el que vamos a tratar de recuperar aquí. ¿Por qué? Porque la reflexión comporta una intentio oblicua de mi interés. Esto es una direccionalidad
no directa, sino torcida, y hago gestos de comillas con los dedos, de mi intención cognoscitiva. Esto es, cuando yo quiero describir cómo es el mundo, apunto mi mirada hacia la realidad. Tengo entonces una intentio recta. Mi intencionalidad cognoscitiva está dirigida hacia adelante, hacia el mundo. Pero cuando reflexiono, no tengo como objeto de estudio aquello que tengo frente a mis ojos, sino que convierto o me convierto en objeto de estudio para mí mismo. Cuando uno reflexiona, no solamente está conociendo, sino que se está autoconociendo. Es decir, lo mismo que ocurre cuando nos ponemos frente a un espejo, tomamos distancia de nosotros mismos y podemos observar ahí cómo somos nosotros. Bien, mantengamos esto como una metáfora y pensemos que cuando reflexionamos, no queremos observar un determinado objeto, sino que ese objeto pasamos a ser nosotros mismos. Es decir, que iniciamos un proceso de autoobservación, nos autoobservamos. Claro que esto es la reflexión en una primera instancia inevitable si queremos emprender este proceso. Pero que la cosa no termina ahí, porque, dice Maliandi, para que haya verdadera reflexión, es decir, para que haya reflexión en sentido estricto, este primer paso del autoconocimiento tiene que ser complementado con el diálogo argumentativo. Bien, recuerden que diálogo quiere decir a través del logos, a través de la razón. Argumento a través de la razón. Constituyo un discurso y puedo intercambiar argumentos con un tercero, con un interlocutor. Ahí propiamente habrá verdadera reflexión. Se completará el círculo de la reflexión. Bien. Hay entonces varias formas o varios modos de reflexión que caracteriza Maliandi como niveles. Pero claro, cuando uno piensa en niveles, piensa en jerarquizaciones. Y podríamos caer en el error de pensar que cuando hablamos de niveles de reflexión ética, algunos niveles van a entenderse como mejores que otros niveles. Maliandi se apura a explicarnos que este no es el caso. Cuando hablamos de niveles de reflexión ética, simplemente hacemos un ordenamiento que no implica, o un reconocimiento y posterior ordenamiento, que no implica una jerarquización. No implica un ordenamiento axiológico. No significa que unos niveles sean mejores que otros niveles que son inferiores. Dicho esto, vamos a ver cuáles son esos niveles que evidencian los grados de normatividad que están presentes en cada tipo de reflexión. Habrá, teóricamente al menos, un punto cero de reflexión ética que corresponderá a lo que llama Maliandi el etos prereflexivo. ¿Qué es el etos prereflexivo? Es la normatividad pura. La normatividad todavía no cuestionada. Es la conducta ajustada a determinadas normas y los modos en que juzgamos la conducta de los demás en relación a esas mismas normas. A esto llama Maliandi el fenómeno moral básico. Y esto significa que nacemos necesariamente y habitamos necesariamente un etos. Recordarán, por el abordaje de la dimensión etimológica de Aranguren que hemos visto en los prácticos, que la palabra etos ha evolucionado a lo largo del tiempo. Y comenzó siendo sinónimo de guarida de animales, para luego extenderse al lugar en que habitaban los hombres y los dioses. Y luego
en una etapa posterior, cobrar un giro semántico distinto con Heráclito, quien comenzó a comprender o a utilizar la palabra ethos para hablar de el carácter, para hablar de la forma en que nos comportamos habitualmente. Esto es, para pasar de la literalidad del ethos como lugar en el que se habita y entenderlo metafóricamente como el espacio en el que se determina cómo debemos habitar. Tiramos abajo las paredes y el techo de lo que era el ethos en un principio para comprenderlo como en el espacio en el que vivimos, pero no de modo literal, sino en un modo metafórico que alude a lo relacional, que alude a los modos de comportamiento con los otros. Este es el fenómeno moral básico. Aceptamos que hay ciertas normas, las aplicamos, juzgamos a los demás si no las cumplen, felicitamos a aquellos que sí lo hacen, etc. Pero todavía falta aquí el condimento necesario, indispensable, para que haya reflexión. Es decir, tiene que haber un cuestionamiento de esa normatividad. Imperceptiblemente se da ese cuestionamiento e imperceptiblemente entonces también se da el salto de la normatividad pura o grado cero de la reflexión moral al ethos reflexivo en un primer acercamiento, una primera presentación. Pasamos al primer grado de reflexión moral cuando nos preguntamos respecto a ese fenómeno moral básico, ¿qué tenemos que hacer o cuándo tenemos que hacerlo? Es decir, ya no aceptamos acríticamente lo que tenemos que hacer, sino que empezamos a dudar, por ejemplo, de cuáles son los alcances de esas normas y en qué momentos debemos aplicarlas y en cuáles no. ¿Cómo se patentiza esto? Bueno, a veces en la necesidad de pedir consejo a los demás respecto a cómo aplicar esas normas que damos por sentado que tenemos que tratar de cumplir, o bien cuando damos consejos a otros respecto a lo que tienen que hacer. Supongamos que voy caminando por la calle y me encuentro con el penoso cuadro de la mujer de mi mejor amigo abrazada a una tercera persona en una inequívoca situación romántica. Bien, si esto sucede, tendré yo un dilema, porque se me ha dicho, me dice la moral en la que he sido educado, que tengo que decir la verdad. Pero de repente, no sé si esa ocasión concreta es una ocasión propicia para decir la verdad. Me pregunto, ¿debo en esa ocasión aplicar la norma que he aprendido que tengo que llevar adelante? Bueno, lo podríamos discutir un rato largo. Pero en cualquier caso, ese mismo pensar qué tengo que hacer, o si lo tengo que hacer en esa circunstancia en particular, ya está hablando de un primer nivel de reflexión. Si mi amigo estaba muy feliz con su pareja, si mi amigo me había manifestado que su bienestar personal actual tenía que ver con lo bien que se sentía con esa persona, bueno, tengo dos opciones ante esta circunstancia. Pensar que quizás es mejor que se entere ahora y no después de que está siendo engañado, o bien podría pensar que no tengo por qué aguarle la fiesta
con una exigencia de decir la verdad de modo riguroso. Bien, si no puedo resolver esto y pido consejo a otra persona o reflexiono yo mismo, ya estoy en este primer nivel de ethos reflexivo. Pero claro, uno puede ir más profundo y preguntar algo más que qué hacer o cuándo hacerlo. Si esto sucede, pasamos al segundo nivel del ethos reflexivo, que está constituido por las reflexiones que hay que desarrollar cuando no nos conformamos con decir qué hay que hacer, sino que preguntamos la pregunta básica que nos va a llevar a la búsqueda de los fundamentos o de las razones que nos van a explicar por qué tenemos que actuar como se supone que tenemos que actuar. Esa pregunta es, justamente, ¿por qué? Ya no pregunto qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, sino que pregunto por qué debería yo actuar de determinada manera. Y cuando me pregunto por qué, me doy cuenta de que la única forma de responder es a través de un desarrollo racional y sistemático. Porque estoy buscando razones, estoy buscando fundamentos. En ese punto, si ya no pregunto qué o cuándo debo hacer algo, sino que pregunto por el fundamento y pregunto por qué debo hacerlo, estoy dentro del segundo nivel de la reflexión ética, del ethos reflexivo, y ya estoy propiamente en el terreno de nuestra disciplina. Comienzo a poder orientarme de un modo mucho más profundo respecto a ese fenómeno moral básico que antes aceptaba acríticamente. Pues bien, digamos algo más de este ethos reflexivo en su segundo nivel. Cuando buscamos los fundamentos de las normas o criticamos las normas que nos parecen insuficientes o incorrectamente fundamentadas, estamos emprendiendo la tarea de la ética normativa, la tarea por excelencia de la ética normativa. Apelamos a la razón, a los argumentos en favor o en contra de determinadas normas y estamos haciendo filosofía práctica, estamos haciendo ética. Lo normativo que antes era aceptado, que en el primer nivel era cuestionado desde las preguntas qué y cuándo, ahora es cuestionado desde la pregunta ¿por qué? Por eso en esa imagen vemos que la ética normativa sería el espacio de intersección entre la filosofía o los filósofos y los Backstreet Boys. En los dos casos preguntamos, tell me why. Hay un tercer nivel, además, otra forma diferente. Recuerden que nivel no tenía connotación axiológica. Hay un tercer nivel que es el de la metaética. ¿Qué hacemos en la metaética? Analizamos el lenguaje moral, los términos morales. A través de nuestro propio lenguaje, analizamos el lenguaje que usamos cuando entramos en el terreno normativo y valorativo. Bien, aquí no estamos haciendo ética normativa. Estamos tratando de ser neutrales, de hacer un estudio del lenguaje. Por eso hablamos de un metalenguaje, un lenguaje sobre el lenguaje que no busca ninguna intención normativa, sino que es neutral. Por ejemplo, cuando nos preguntamos si algo está bien o está mal y hacemos metaética, podríamos tratar de determinar qué significa exactamente bien o qué entendemos exactamente por mal. Un poco de esto yo ya había hablado en la primera clase, cuando presentaba esos libros donde ustedes tenían que tratar de determinar si se trataba de libros que correspondían a la ética normativa, a la metaética o
si había alguna otra opción. ¿Se acuerdan que el libro que correspondía a la metaética en ese ejemplo era ¿de qué hablamos cuando hablamos de valores? Pues bien, ahí confesábamos, no hemos leído ese libro, pero el título daría la impresión de, o nos permitiría la sospecha de que estamos hablando del intento de aclaración de ciertos términos. Y hay un cuarto nivel que consiste en observar la facticidad normativa, el fenómeno moral, el etos concreto, desde una posición lo más apartada de él que sea posible. Es decir, no vamos a buscar otra cosa que describir la facticidad normativa. No vamos a opinar si lo que estamos observando está bien o está mal, si se tiene que hacer o no se tiene que hacer, sino que simplemente vamos a establecer qué es lo que otros creen que se tiene que hacer. No hay filosofía aquí, porque no hay intención normativa. Lo que hay es ciencia. Y si la ciencia puede arrogarse para sí la pretensión de asepsia, de objetividad, como puede ser de alguna forma el intento, al menos, a la pretensión que puede tener la antropología, la psicología o la sociología, entonces se acercarán a este fenómeno tratando simplemente de describirlo. ¿Bien? Imaginemos un antropólogo que viaja desde algún país central hacia alguno periférico, se encuentra con un pueblo indígena en ese lugar y simplemente trata de retratar sus costumbres sin opinar, simplemente registrando qué es lo que ellos creen que debe ser hecho, qué es lo que ellos creen que es malo o debe ser rechazado, qué es lo que ellos señalan como faltas a la moralidad. Ese sería el cuarto nivel. Decimos, es un nivel que solo intenta describir, no es filosófico, es científico. Bien, repasando entonces, Maliandi nos dice que hay 4 niveles de reflexión moral. Un nivel 0, que sería el del etos prereflexivo. Luego un nivel 1, reflexión moral, donde nos preguntamos, ¿debo hacer X? ¿Cuándo lo debo hacer? ¿Qué debo hacer en tal o cual circunstancia? Hay un segundo nivel, que es en el que nos vamos a enfocar en la selección de textos en esta cátedra en particular, que es la ética normativa. Nos vamos a preguntar por los fundamentos, por las razones, ¿por qué debo hacer X? Hay un tercer nivel que es la metaética, donde planteamos si está bien planteada la pregunta anterior o qué características tiene una expresión lingüística como debo hacer X, qué función cumple, etc. Es decir, hacemos o aplicamos un metalenguaje al lenguaje del etos normativo. Y un cuarto nivel, que es el nivel de la ética descriptiva, donde simplemente me voy a preguntar si cree A que debe hacer X. Siendo, y corrijo lo que allí dice, A, el agente individual, un pueblo, una religión, una cierta época o cosas por el estilo. Para ver si esto ha sido comprendido, exhibiremos seguidamente un breve video de intención humorística, donde veremos la situación en la cual Moisés, un Moisés brasileño, un poco extraño, se acercará a sus compañeros para acercarles las tablas de los mandamientos. Observaremos en los receptores de estas tablas cierto escepticismo respecto a las intenciones de Moisés. Bueno, les pido atención, que presten atención
y que en sus propias casas, como decíamos el otro día, autoexigiéndose a hacer una tarea que quizás en la clase presencial deberían intentar responder, que busquen dar respuesta a las preguntas que seguidamente publicaremos después de la exhibición del video. Los dejo con él entonces. Se não vai nessa, vai. Não tá funcionando. Não tá... Egito. Verdade. Perdón. Vamos otra vez. Se não vai nessa, vai. Não tá funcionando. Não tá... Egito. Verdade. Verdade. Povo hebreu! Opa! E aí, Moisés? Eu trago notícia do Senhor Deus. São mandamentos de que vocês vão ter que seguir a risca a partir de agora, tá? Senão vão queimar no inferno. Eu posso começar? Peraí. Deus escreveu isso aí? Foi sim, Ezequiel. Na pedra? Isso, que era o que ele tinha mais lá à mão. Aonde? Não, em cima do monte lá. Do monte? Deus apareceu lá em cima do monte. Veio falar comigo. Tu tava no monte? Eu tava. Nunca vi no monte, de repente tava no monte falando com Deus. Eu tava indo falar com Deus. Tava só você e Deus lá, só A ninguém. gente marcou no monte. O monte tá sempre cheio, só tava... Mas era de manhã cedo, você não tava nem acordado essa hora. Fala, Moisés. O que mais? O que você tem aí? Posso Fala. começar? Fala aí, o que tem escrito aí? Não roubarás. Não, pera aí, não, desculpe. Você não foi roubado semana passada? O que tem? Roubaram as cabras tuas. O que tem a ver com Ué, e agora não pode mais roubar? Por que não? Por que não pode roubar? Porque Deus falou que não pode. Deus falou. Deus falou que não pode. Antes podia, agora não pode. Posso passar pro próximo? Continua. 2. Frequentarás a igreja no sábado e nos dias santos. Ô Moisés, a igreja que é sua, né? Isso. Não, é de Deus. É de Deus, mas ô, Moisés, Tem uma só, cara. E aí você que administra o esquema lá da igreja. Exatamente. Qual que é o problema? É que cuido. Não tem nada a ver. O que mais que tem escrito aí nessas pedras? Agora eu fiquei curioso, agora eu fiquei interessado. 3. Não matarás. Peraí, você é o primo dele que foi assassinado essa semana. Exatamente, tá tudo... Gente, tá, não era meu primo, tá? Que era um cunhado da minha mulher, que mal que eu conheço Olha só, direito. deixa eu entender uma coisa assim. Então tá, não pode matar. Mas não pode matar o quê? Bicho, não pode matar gente, não pode matar... Gente, Zaqueu. Sim, mas tá escrito aí, não pode matarás gente. Vê se não tem um asterístico, um negócio que depende dizer, bicho liberou. Ô, Zaqueu, o que ele falou foi, não matarás. Agora, o que é? Vamos pensar aqui, que cabe a gente também o dom da interpretação. Bicho pode, que bom que eu comi agora cedo. Deixa eu perguntar, que tô com a mão aqui há meia hora já. Sim, senhor. Assim, eu não sabia de nada disso de pedra, de monte, sabia nem que Deus aparecia assim. E assim, a coisa de uma hora atrás eu matei uma pessoa, mas eu queria saber se eu vou ser punido por isso, isso é se eu já me importante. enquadro nesse novo esquema. Não pode. Eu acho que seria uma Isso é sacanagem. sacanagem. É uma Eu deveria sacanagem. ter sido avisado. Chama, não pode ser feito isso. É o tipo de... É sacanagem. Isso é sacanagem. Terminou o stand-up? Posso continuar aqui? Posso te falar uma coisa muito numa boa? É assim, é um esquema muito estranho. Daqui a pouco vai ter mandamento aí pedindo pra gente cozinhar pra você. Pra já não lavar tem, teu né? carro. Mas não tem. Ontem mesmo me pediu um favor. Não levantarás falso testemunho. Falou o camarada que conversa com Deus. Conversei com Deus. Você jura? Eu juro. Jura por Deus? Eu juro. Não. Eu quero ver que é jurar por Deus. Aí eu não posso jurar por Deus. Jura pelo quê? Jura pela areia? Eu juro pela areia. Eu juro pela areia. Eu posso terminar? Um dos mandamentos aqui é: não falarás o nome de Deus em vão. Mas peraí, mas você tá falando agora o nome de Deus em vão. Não, que eu tava lendo aqui. Tá escrito Deus aqui. Olha aí, falou de novo. Deus. Ele fala sempre Deus. Você não Deus está sem congruência. É exatamente. Posso continuar? Por favor. Agora quem te impede? Amar Deus sobre todas as coisas. Tá. Tu quer dizer que você ama mais a Deus do que você ama sua mulher? Não, mas ele é Deus. Tá. Moisés. Olha aí, Zipa. Tá dizendo que não te ama mais, ó. Não é isso. Zipa, o que tu tá fazendo aí abraçado com o Gerson? Agora daqui a pouco vai dizer que a gente não pode cobiçar a mulher do próximo. Isso aí. Moisés. Mas tá aqui. Moisés, pensa aqui teu jogo, Moisés. Aí, camarão que dorme anda leve, hein, Isso aí. Moisés. Vai dispersar essa palavra aí pro outro lado da Galileia aí. Isso aí começou já vem um papo antigo desde Noé. Isso aqui o cara veio com o papo de fazer um barco. Eu falei, ô, amigo Clique, se toca. Cadillac. Pirâmides do Egito. Príncipe do Egito. Judeu. Príncipe Disney. Pixar. Ramsés. Ramsés.
Ramsey. Segunda. Hamster. Segunda. Segunda. Corta. Naturalização. Terceira. Bien, dejamos el video hasta el final porque el gag final me parece que valía la pena. Bien. En base a este video les voy a pedir que, no vamos a repetir todas las preguntas aquí, que observen estas preguntas y vean si las pueden responder. Se trata de la aplicación de las categorizaciones que estuvimos viendo hasta este momento en relación a este video en particular. Bien, después ustedes podrán poner pausa al video y seguir con el análisis. Si nos centramos en la ética normativa, que es lo que esta cátedra ha tomado como guía para avanzar en el tema, observaremos que hay por lo menos 4 cuestiones por las cuales Maliandi dirá que es importante este ejercicio. En principio, podemos, a través del ejercicio de la ética normativa, de la reflexión normativa, criticar las fundamentaciones que ya han sido dadas y buscar fundamentar los principios. Criticar y fundamentar son para Maliandi las dos marchas de la razón. Aquí la metáfora es automovilística. Así como en los cambios que utilizamos para hacer andar los autos, las velocidades menores tienen más fuerza y menos velocidad, del mismo modo sucede con estas dos velocidades de la razón. La razón en principio busca fundamentar. Cuando busca la fundamentación, tiene mayor fuerza. Bien, busca ir hacia las razones últimas. La crítica, en cambio, tiene mayor velocidad pero menor fuerza y tendría que ver con el ejercicio de tratar de encontrar las debilidades, las fundamentaciones ajenas o propias pero previas, dadas. Por otro lado, otro motivo por el cual es importante la reflexión ética, en particular la normativa, tiene que ver con algo que decía Kant. Kant hablaba de la dialéctica natural, que era la tendencia a verse a uno mismo como una excepción a las normas que la razón establece. Es decir, la razón, de acuerdo con Kant, nos va a dar un criterio universal para establecer cuando una acción es moral y cuando no lo es. Nosotros nos damos cuenta de estas exigencias de la razón. A veces todavía no están suficientemente reflexionadas, simplemente forman parte del ethos en el que participamos. Y cuando no tenemos este ejercicio de la reflexión ética, podemos caer en esta dialéctica natural de la que Kant hablaba. Es decir, nos quitamos a nosotros mismos o nos entendemos a nosotros mismos como una excepción a las normas que la razón establece. Si uno se aboca a la reflexión ética, tiene menos chances de que esto suceda. Y este es el segundo motivo que presenta Maliandi como justificación de por qué hacer ética normativa. El tercer motivo tiene que ver con oponerse al prejuicio positivista, es decir, a la idea de que solamente son ciencias aquellas ciencias que son positivas, entendiendo positivo, por supuesto, no en el sentido de
bueno o correcto o deseable, sino positivo en el sentido de que aluden a hechos comprobables, medibles, mensurables. Cuando uno piensa así, pensará entonces que la ética no es otra cosa que una cuestión subjetiva, una cuestión de gustos. Y en la práctica repetida de este tipo de reflexión llevará, por el contrario, a entender que la ética normativa es también ciencia. Por supuesto, no ciencia en sentido estricto, porque es una rama de la filosofía, la ética, y como tal no es una ciencia, sino una disciplina. Pero sí en sentido amplio, en el sentido de que el conocimiento científico, la episteme, si opera sistemática y metodológicamente, puede llevar a un conocimiento auténtico. Entonces, si hacemos ética normativa, si aplicamos ciertos métodos, ahora vamos a hablar de esta cuestión también, podemos entender que podemos apuntar a un saber auténtico, a un saber real, a un saber científico en sentido amplio. El cuarto motivo que va a expresar Maliandi para hablar de por qué debemos hacer ética tiene que ver con que la ética se aplica a la moral y la moral se aplica a las situaciones particulares. Entonces, la ética, por ser filosófica, no nos va a enseñar juicios de modo directo, sino que, o no nos va a otorgar juicios de modo directo, sino que nos va a enseñar a juzgar. Es decir, advertiremos que la ética tiene una normatividad indirecta. Bien. Hay algunas distinciones que hacer respecto a los términos ética y moral, y también hay que intentar explicar por qué muchas veces este término se ha confundido a lo largo de la historia y ha tomado distintas acepciones. Todo esto lo haremos en la segunda parte de este video, que para no hacerlo tan largo vamos a cortar aquí.